Un saludo muy especial a las autoridades, a la señora vicerectora, al decano de la Facultad de Economía, a los compañeros de la mesa y a ustedes por acompañarnos. El tema, crisis actual y desafíos económicos para el nuevo gobierno, realmente nos convoca a profundas reflexiones. En primer lugar, yo lo que voy a hacer ahora entonces es primero revisar antecedentes de cómo llegamos a la situación en la que nos encontramos, ¿no es cierto? Luego destacar cuáles son entonces esos retos que tiene el próximo gobierno. Como antecedentes, primero mencionar que la economía ecuatoriana viene estancada y con signos recesivos desde mucho antes de la pandemia. Las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano han venido deteriorándose desde que cayó el precio internacional del petróleo, ¿no es cierto?, 2014, y que el crecimiento se enlenteció, pero sobre todo a partir del 2019, en que el gobierno del expresidente Moreno firmó el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional provocan una desaceleración económica? Porque ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto? Dicen poner en orden la casa, corregir el déficit fiscal, y se orientan básicamente hacia eso, pero no impulsando el crecimiento, sino más bien mediante las políticas de ajuste. ¿Qué acuerdos nomás se han suscrito con el fondo? En marzo del 2019, el gobierno del expresidente Moreno suscribió el acuerdo de servicio ampliado. El monto del crédito concedido por el FMI en ese entonces era de 4.200 millones de dólares, pero en los propios documentos firmados con el SLI se anotaba que por impuestos no pagados oportunamente el gobierno tenía que recaudar 4.295 millones de dólares. Entonces, primero, ¿no es cierto?, tenía que recaudar 4.295 millones, y no lo hizo, y en lugar de eso se fue por el lado de un crédito condicionado, porque eso es la característica, si usted lee, ¿no es cierto?, los acuerdos deben haber estudiado con el fondo, pues son créditos condicionados a una serie de instrumentación de políticas económicas de carácter recesivo, porque ponen el énfasis en la reducción del gasto público, en la reducción de la inversión pública, en lugar de promover que crezca la economía, que sería la otra manera. Entonces, si crece la economía, porque el Fondo Monetario Internacional básicamente trabaja o privilegia que los países cumplan con el pago del servicio de la deuda pública. Toda la economía, a partir de estos acuerdos con el fondo, se organiza en torno a ese objetivo, de que los países cumplan con el pago del servicio de la deuda. Históricamente, los países solo han podido pagar la deuda en condiciones de crecimiento, ¿no? Y quizás un antecedente importante de este tema es lo que sucedió con Alemania, recordada por las guerras al término de la Segunda Guerra Mundial. Los acreedores de Alemania estuvieron completamente de acuerdo, claros, entendieron que Alemania solo podría pagar su deuda en condiciones, si es que se reestructuraba, si es que se recuperaba su economía, se reconstruía su economía. Y por eso los países primero le rebajaron sustancialmente, perdonaron gran parte de la deuda, invirtieron en Alemania para que se reconstruya su economía, y además pusieron como condición que solo puede pagar si tiene superávit comercial. Si las exportaciones superan a las importaciones, entonces tiene un excedente con el cual va a poder pagar la deuda, lo que implicaba que los países acreedores abran sus mercados para que compren a Alemania. Y así es como, por supuesto, el famoso Plan Marshall, que ustedes conocen, ¿no es cierto? Entonces, esta comprensión de que un deudor solo puede pagar la deuda en condiciones de crecimiento viene ya desde la época de la inmediata posguerra, o sea, en el tratamiento que dieron los acreedores alemanes. Pero ese tratamiento lamentablemente se perdió con el Fondo Monetario Internacional, que va por el lado del ajuste. Dice, a ver, reduzcan el gasto para que generen excedentes financieros y puedan cumplir con el pago del servicio de la deuda. Bueno, el segundo acuerdo con el Fondo Monetario fue firmado en septiembre del 2020, ¿no es cierto? Este se denominó Acuerdo de Facilidad Extendida,
Nuevamente, el monto del crédito aprobado es 6.500 millones de dólares, inferior al monto de impuestos pendientes de cobro y exoneraciones tributarias concedidas por ese gobierno. El Fondo Monetario Internacional, además de poner énfasis en la reducción del déficit fiscal, reducción del número de empleados públicos, reducción del gasto público en educación, salud, seguridad, reducción de la inversión pública. Ustedes saben que promueve también la eliminación de los subsidios, en este caso a los combustibles, ¿no es cierto?, en el caso del Ecuador. Estas medidas, ¿cómo impactan en los hogares? Reducción del número de empleados públicos, mayor deterioro del mercado laboral, mayor precariedad, mayor desempleo, reducción del gasto público de educación, salud y seguridad, familias afectadas porque no tienen acceso a la salud. Vemos cómo no hay medicamentos en los hospitales, no se reparan los equipos. Seguridad, pues ni que hablar, ¿no es cierto?, a merced de la delincuencia. Reducción de la inversión pública, infraestructura abandonada, carreteras en mal estado, puentes destruidos, escuelas que no pueden reabrirse. Vean ustedes el impacto de las políticas del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para generar excedentes, para garantizar el pago del servicio de la deuda. Pero además, las políticas del fondo promueven la apertura comercial a las importaciones mediante medidas para facilitar las importaciones. Entonces ustedes entenderán cuando hay una guerra comercial, cuando Estados Unidos ya ha reconocido que no va el libre comercio, que no le favorece, ¿no es cierto?, está poniendo restricciones a las importaciones, pues viene el fondo y dice: ustedes faciliten las importaciones. ¿Cuál es el impacto de facilitar las importaciones? Que hay sectores que no pueden competir, por ejemplo sectores agropecuarios, ¿no es cierto?, con productos subsidiados que vienen de los países desarrollados. No pueden competir industrias, porque si se abren las fronteras, ustedes ven en estas negociaciones frente a la Alianza del Pacífico, la industria automotriz ecuatoriana, por ejemplo, ha señalado que no puede competir con México, porque México tiene una tecnología más avanzada y obviamente no puede competir, ¿no es cierto? Entonces, la apertura comercial afecta también el empleo internamente de los países. Reformas laborales para eliminar conquistas laborales, y aquí hay obviamente la resistencia de los trabajadores organizados. Y otro tema que promueve el Fondo Monetario es la desregulación financiera, es decir, que se eliminen normas para que controlaban la salida de capitales, ¿no? Ya vamos a ver, aquí básicamente se reformó la llamada Ley para la Defensa de la Dolarización, pero vamos a ver. Aumento de las reservas internacionales, ¿para qué? Para lo mismo garantizar el pago de la deuda, privatización de los mejores activos públicos, ¿no? Eso es básicamente el paquete con el Fondo Monetario Internacional. Y en el caso de los subsidios, recordarán ustedes que el expresidente Moreno dictó el decreto 883 del 12 de octubre de 2019, que provocó una gran movilización nacional que lo obligó a echarse para atrás, pero luego aprovechó el confinamiento por el COVID, por la pandemia, y nuevamente dictó un nuevo decreto en el 2020, ¿no es cierto?, aprovechando el decreto 1054, para poner en vigencia precios de mercado para los combustibles. Otra vez, movilizaciones dirigidas básicamente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, de Nocin y Beine, ¿no es cierto?, en junio del 2022, nuevamente le obligaron a retroceder. Se habló de una focalización de los subsidios que, cuando se han enterado que los mayores beneficiarios de los subsidios son las camaroneras, entonces se abandonó el tema de la focalización y quedó más o menos en nada. Sin embargo, de los acuerdos con el Fondo Monetario trata de transformar en leyes estas políticas, leyes de tal manera que ningún gobierno pueda salirse de ellas, ¿no es cierto? Y así es como se promovieron varias leyes. La ley llamada, ya los nombres son bien confusos, ¿no? Son el contrario del contenido. Ley para el fomento de la producción, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal, que se puso en vigencia en agosto del 2018. Revisen ustedes esa ley, ustedes se van a dar cuenta que es una ley para poner en vigencia la visión sobre cómo corregir el déficit fiscal. Es decir, para
reducción del gasto público, esa es la visión que está contenida en esa ley, ¿no? Y al mismo tiempo que se reduce el gasto público, por el otro lado, en esa misma ley se incluyeron amplias condonaciones de intereses, multas y recargos a quienes no pagan el impuesto a la renta y los impuestos en general a tiempo. La Asamblea, además de que aquel entonces añadió condonaciones de intereses, multas y recargos en otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Crédito y Becas, empresas públicas y hasta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El beneficio de esas llamadas revisiones, que son condonaciones de intereses, multas y recargos, se concentró básicamente en empresas transnacionales telefónicas, grandes importadores y banqueros. Los 30 mayores beneficiarios, el beneficio ascendió a 1.155 millones de dólares. Entonces, ustedes tienen ahí cuál es el carácter de estas políticas. Por un lado, el ajuste que golpea a las clases trabajadoras y por el otro lado, en cambio, beneficios para quienes incumplen con el pago de los impuestos a tiempo, ¿no? Por cifras que superan además el monto en ese momento del llamado subsidio a los combustibles. La ley de apoyo humanitario vigente que se dictó el 22 de junio del 2020, en la que además de algunas medidas temporales destinadas a apoyar a familias y empresas afectadas por el COVID-19, lo característico fue que introdujeron reformas laborales que golpearon a los trabajadores, sobre todo mediante permitir el despido intempestivo sin liquidación. La ley de reordenamiento de las finanzas públicas, que está vigente desde el 15 de julio del 2020, esta ley supedita el Plan Nacional de Desarrollo a la denominada sostenibilidad fiscal. Es decir, aquí la característica es que no solamente entran dentro de la austeridad fiscal las instituciones del gobierno central, sino las que son manejadas por el Ministerio de Finanzas, sino que también se incluyeron a toda entidad pública, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados y hasta los institutos de seguridad social. Es decir, ahora el superministro, ¿no es cierto?, el ministro de Finanzas, que no entrega los recursos. Ustedes ven cómo se quejan los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas, de que no cuentan con los recursos para ejecutar las políticas. La ley orgánica que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero, que se llamó Ley para la Defensa de la Dolarización, vigente desde el 3 de mayo del 21. ¿Qué hace esta ley? Esta ley prácticamente privatizó el Banco Central. ¿Por qué? Porque prohíbe que el Banco Central realice ningún tipo de operación a favor de ninguna entidad pública. Es decir, no puede conceder ningún crédito al Estado, ¿no es cierto? Pero en cambio se eliminaron los límites y las obligaciones que exigían a las instituciones financieras mantener una parte de su liquidez dentro del territorio nacional, y además se eliminaron las normas que obligaban a los exportadores a repatriar una parte de los ingresos por exportaciones. Esto lo que hizo es prácticamente poner abiertas las puertas y el riesgo de fugas de capitales. Eso es básicamente. La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, mire el nombre tan largo, la llamada Ley Tributaria, ¿no es cierto?, está vigente desde noviembre de 2021. Esta ley incluyó una reforma a la Ley de Hidrocarburos para favorecer la participación de las empresas transnacionales petroleras en la renta petrolera. Esta ley golpeó duramente a las clases medias porque aumentó la tributación, eliminó los descuentos que existían. Bueno, algo ha tratado de corregir este mismo gobierno. Y nuevamente aquí se incluyeron nuevas condonaciones de intereses, multas y recargos, ¿no?, a quienes no han cumplido a tiempo con sus obligaciones tributarias. En síntesis, las políticas del Fondo Monetario Internacional benefician a unos y perjudican a otros. ¿A quiénes benefician? Benefician a los acreedores de la deuda pública, ¿no es cierto?, incluidos tenedores de papeles, en la medida en que el objetivo fundamental de la política económica se convierte en pagar el servicio de esa deuda. Y aquí los tenedores de papeles no son solo extranjeros, los tenedores de papeles están dentro del país. Banqueros, grandes empresarios que tienen papeles, ya tengo solo 5 minutos.
A ver, favorable también favorece a quienes incumplen con el pago de los impuestos, ¿no? Mediante exoneraciones tributarias, a las empresas transnacionales petroleras, mayor participación en la renta petrolera, a los importadores facilitando las importaciones, ¿no es cierto? Pero perjudica al conjunto de la población ecuatoriana, al disminuir los ingresos de los hogares, al disminuir la asignación para educación, salud, al disminuir la inversión pública, se reduce también el empleo y se dificultan las condiciones de vida. A ver, aquí voy a pasar entonces a básicamente los récords que se han registrado en el año 2022 y lo que va del 2023. Primero, récord de ganancias de la banca privada. En el año 2022, la Asociación de Bancos Privados mostró que sus utilidades se incrementaron en 48% en promedio, con algunos bancos cuyas utilidades crecieron mucho más, ¿no? Récord del monto de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios. En el año 2021, esta es la información que publica el Servicio de Rentas Internas, en el anexo del presupuesto general del Estado llamado gasto tributario, escuchen esa cifra, exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios por 6.338.6 millones de dólares en un solo año. 6.338 millones de dólares. Al 2022, 6.664 millones de dólares. Récord de reducción del déficit fiscal. El gobierno recibe como un éxito el haber reducido el déficit fiscal a su mínima expresión en tiempo récord, ¿no es cierto? Y aquí, claro, que si comparan ustedes la magnitud del déficit con el monto de las exoneraciones, y esto, miren, desde que existe esta información, si se suma la suma de las exoneraciones tributarias entre 2010 y 2021 ascendió a 56.000 millones de dólares, mientras la suma de los déficits ascendió a 40.000 millones de dólares. Lo que quiere decir que si no hubieran esas generosas exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios concedidos mediante disposiciones legales, en consecuencia son decisiones políticas de los gobernantes de turno, si no hubieran estas exoneraciones no habríamos tenido déficit y no tendríamos deuda. Así de sencillo, ¿no es cierto? Eso es importante entender. Otro récord registrado aquí, bueno, ustedes saben, el gobierno dice récord de caída de la inversión pública. En el año 2019 teníamos el gobierno central, 2013, 8.500 millones, 2022, 603 millones. Récord de deterioro de los servicios públicos, de eso somos testigos todos, ¿no es cierto? Récord del monto de las reservas internacionales, es decir, ¿cuánto dinero tiene el gobierno? Dice, ahí llegó a tener más de 9.000 millones en agosto del 2022, agosto de 2023, 8.000 millones. ¿Qué son esas reservas? Son recursos que están colocados fuera del territorio nacional, ¿no es cierto?, a tasas casi cero. Récord de remesas de los migrantes, tengo solo 2 minutos. 2021, remesas de los migrantes 4.362 millones, ingresos por inversión extranjera en ese año 647 millones. Es decir, por remesas de los migrantes 6.7 veces el monto de inversión extranjera directa, ¿no? Ustedes recordarán cuántos ministros se paseaban diciendo que ya llega la inversión, 11.000 y nunca llegó, ¿no es cierto? Pero lo que sí ha sucedido es que esta política de deterioro de las condiciones de vida y de deterioro del mercado laboral, de la capacidad de generación de empleo de la economía, ha presionado nuevamente a una nueva gran ola migratoria con una gran salida de compatriotas ecuatorianos que ha dado lugar a que las remesas por los migrantes en el 2022 hayan llegado a 4.468 millones de dólares. Ustedes ven que entonces, mientras los ecuatorianos con un gran sacrificio envían recursos para la supervivencia de sus familias, el gobierno de turno saca los recursos fuera del territorio nacional y el Fondo Monetario Internacional abre las puertas con el riesgo de fugas de capital. Entonces, ¿cuáles son los retos, ¿no es cierto?, que tiene el nuevo gobierno? Creo que se acabó el tiempo.